Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí transmitiendo, hablando de la coyuntura. Vamos a esperar que se conecte las personas. Vamos a ver cómo estamos en las conexiones. Buenas noches. ¿Qué tal están? Hoy convoqué para las 8:30. Estoy saliendo a las 8:30. Y ahí les puse que ahí la gente se ríe, ¿verdad? Porque dicen unos, ¿qué más da después de lo que está pasando ahorita en la coyuntura nacional? Todo está patas arriba. Ya no sabe uno qué creer. Yo creo que como guatemaltecos tenemos que dudar ahorita de todo lo que estamos viendo en el ámbito político. Partamos sobre las premisas, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los antecedentes de todo esto? Tenemos una Corte de Constitucionalidad que no es una buena Corte de Constitucionalidad, como era antes la otra Corte de Constitucionalidad. O sea, la institución de la Corte de Constitucionalidad se ha venido degradando. Tenemos una Corte Suprema de Justicia de facto, tenemos un Tribunal Supremo Electoral totalmente desacreditado, mal representado. No digamos la Presidencia de la República, no digamos el Congreso de la República, ¿verdad? O sea, todos los organismos de Estado, los 3 entes de Estado o órganos de Estado, organismos de Estado, que es el organismo judicial, el legislativo y el ejecutivo, mal representados. Nuestro sistema está mal, ¿verdad? Eso ya no lo tenemos que decir entre nosotros los guatemaltecos, que ya lo sabemos. Bueno, tenemos el proceso electoral, un mal proceso electoral, malas candidaturas, malos candidatos, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba para abajo, descalificación de candidatos, ¿verdad? Esos son todos los antecedentes que tenemos. Y ahora que tenemos al final de la recta, tenemos un presidente electo con su vicepresidente electa. Me cae re mal eso de vicepresidenta. A mí no me lo enseñaron así. Es la señora vicepresidente electo. Y tenemos ese cuestionamiento que hay con respecto a la investigación del Ministerio Público. Que jocotea el Ministerio Público. Ya que saque esa investigación que tiene todo esto entrampado y tiene esto emproblemado. Pero como les decía yo, hay que pensar mal. Los guatemaltecos reales, comunes de este país, tenemos derecho de dudar. ¿Por qué? Porque nuestras instituciones carecen de credibilidad. Nuestras autoridades carecen de credibilidad. Y tenemos a un presidente electo que cree que es popular, ¿verdad? Eso ya lo platiqué yo con ustedes y no es popular, pero al final de cuentas nos vamos a dar, valga la redundancia, nos vamos a dar cuenta qué pasó con el proceso electoral. Hasta este momento, para mí, Bernardo Arévalo quedó electo, igual que la vicepresidente, igual que los alcaldes, igual que los diputados. Pero aquí hay 2 cosas que yo les dije la vez pasada que tenemos que separar. Tenemos el tema administrativo electoral y tenemos hechos que pueden ser constitutivos de delito y que está investigando el Ministerio Público. Yo sé que el Ministerio Público, la jefa del Ministerio Público y el jefe de la FESI no es del agrado de muchas personas, ¿verdad? Pero pongámonos a dudar. Yo les voy a plantear a ustedes una duda que vamos a ver si podemos reflexionar sobre esa duda. ¿Por qué estas manifestaciones lideradas la mayoría por los 48 cantones
se centraron en bloquear el Ministerio Público. Hagámonos esa pregunta, ¿verdad? Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es por qué el presidente Yamatei, jefe del Ejecutivo, no accionó en contra de todos los bloqueos. Yo no estoy diciendo en contra de las manifestaciones, en contra de los bloqueos. Los bloqueos son ilegales. Una manifestación que se convierte en un bloqueo ya no es una manifestación pacífica, es una manifestación que es violenta porque le está impidiendo la libre locomoción a otros ciudadanos. Pero la pregunta principal es ¿por qué centrarse afuera del MP? ¿Por qué bloquear el MP? Y pareciera que como que el presidente no le interesa desbloquear el Ministerio Público, a pesar de que hay muchos ciudadanos que tienen necesidad de acceso a la justicia. Y ahorita en estas 2 semanas no pasó nada con el Ministerio Público. Yo en lo particular fui a audiencias en donde se suspendieron porque los personeros del Ministerio Público, los fiscales, llegaban con las manos vacías porque no podían sacar las carpetas ministeriales del Ministerio Público, entonces no podían haber audiencias. Hay un bloqueo al acceso de la justicia, mala o buena en este país, pero todos los procesos se pararon por eso. Pero regresemos a la pregunta principal. A mí se me hace y se me figura que tanto Yamatei como a Bernardo Arévalo y toda su banda, y la banda de Yamatei, no les conviene que opere y que funcione el Ministerio Público bajo esta coyuntura. Arévalo posiblemente porque no quiere que la investigación en su contra termine. Les vuelvo a repetir que yo quisiera ver esa investigación para poder hacer un análisis para ver si es una investigación real, creíble, pero no vamos a poder opinar sobre eso hasta que no miremos la investigación. Y del lado de Yamatei, para él, yo ya les dije a ustedes que es súper conveniente que renuncie la fiscal general. Para él es súper conveniente que renuncie la fiscal general. ¿Por qué? Porque al final de cuentas él es el que tiene que elegir al otro fiscal general. Y está en una posición favorable para él, para su mente criminal, porque si él viene y le pide la renuncia a la fiscal general no aguanta la presión social. Renuncia, va a haber una algarabía tremenda en el pueblo. Los 48 cantones van a quemar fuegos artificiales, van a bailar en sus comunidades y van a festejar. Y otros guatemaltecos y los partidarios de Semilla van a festejar todos. Pero el que más va a celebrar ese momento va a ser Alejandro Yamatei. ¿Por qué? Porque pensemos mal, tenemos derecho a pensar mal. Y él va a elegir al o a la próxima fiscal general de esa nómina de 5 que quedó de la última comisión de postulación, porque así lo dice la ley, y lo va a hacer el hombre o la mujer más poderosa o con más poder en el país, porque va a ser fiscal general para 4 o 3 años más. Y aparte, política, sabemos que los políticos de este país son sucios, esta clase política, y lo va a condicionar. Sigamos pensando mal, sigamos pensando mal. Está el tal Miguel Martínez, que ahí tuvo ese su altercado en la Antigua y después él salió ofendido en las redes sociales. Cuando todos los guatemaltecos estamos ofendidos y nos tenemos que quitar el velo de la hipocresía y de la situación que hemos dejado pasar nosotros, porque sabemos que él ha visto y ha tenido que intervenir en todos los negocios de Estado y se ha enriquecido ilícitamente. Y ahí aparece un elemento bien interesante, ¿verdad? Esa camioneta en donde iba la mamá, o el pick-up donde iba él, ya no me recuerdo, un contrato millonario con la Municipalidad de Guatemala. Y miren qué interesante, sigamos dudando. Hoy la manifestación más grande que hubo fueron de los mercados de la ciudad de Guatemala. Qué conveniente todo, ¿verdad? O sea, mercados de Guatemala tienen relación con la Municipalidad de Guatemala. El alcalde Quiñones está cuestionada su reelección por 420 votos.
Se sigue bloqueando el Ministerio Público no puede continuar con la investigación. Entonces, todo esto, si nosotros lo ponemos en una pelotita y a la pelotita le vamos dando vuelta, podemos ir viendo ciertos elementos en donde podemos ver coaligados tal vez a Bernardo Arévalo con Alejandro Yamatei, cada uno con sus conveniencias. Al final son políticos, vienen de esta política marrullera, mediocre, de a la cual estamos acostumbrados nosotros los guatemaltecos, y realmente nos deberíamos de deshacer de esa lacra. Pero tenemos que ir paso a paso. Entonces, la situación del país hoy por hoy no es conveniente, no es el mejor panorama del mundo. Si renuncia la fiscal general no se van a arreglar los problemas de Guatemala. Si queda, va a quedar Bernardo Arévalo, va a tomar posesión. Eso es lo que mandata, lo que definió el Tribunal Supremo Electoral. Si gobierna Bernardo Arévalo, ahora estoy totalmente convencido que no va a pasar absolutamente nada con estos batonazos de ciego y las declaraciones de hoy con el tema de la resolución de la Corte de Constitucionalidad solo nos confirma que Bernardo Arévalo no tiene la preparación para hacerle frente a ese monstruo de la otra mafia que está enquistada en todo el sistema. Entonces, mi convocatoria de hoy es que yo les quería decir que en estas 2 semanas y media, tanto Alejandro Yamatei como Bernardo Arévalo y como Samuel Pérez han cometido delitos. Han cometido delitos en contra de los derechos constitucionales de la mayoría de los guatemaltecos. Han cometido delitos en contra de la paz social. Han cometido delitos en contra de la libre circulación del comercio, de las personas, de los servicios de salud. Y hay un catálogo de delitos que yo estuve examinando, y lo más interesante de esto es que en el mismo hecho están metidos las 2 cabezas antagónicas de este idilio político que se está dando ahorita. Interesantísimo. A mí me parece muy interesante porque al final de cuentas lo que yo logro definir es que convenientemente, no solo para Bernardo Arévalo, sino que para Alejandro Yamatei, está el tema de la renuncia de la fiscal general. Muchos dirán, está defendiendo a la fiscal. Yo estoy tratando de ser objetivo, yo estoy tratando de analizar qué es lo que más le conviene a Guatemala. Y para mí, lo que más le conviene a Guatemala, bajo ese contexto, es que el Ministerio Público saque la investigación y que nosotros nos vamos a dar cuenta con esa investigación que no va por el tema electoral. Toca un poco el tema electoral, entendería yo, con el tema de la adquisición de ese robo asqueroso que se hizo en el Tribunal Supremo Electoral de los 148 millones de un equipo o un sistema o un software que expertos que yo conozco y que incluso hicieron alguna asesoría periférica al Tribunal Supremo Electoral, se necesitaban, si mucho, 5 o 6 millones de quetzales. Ahí hay un robo que se está investigando. Aparte está el tema de la constitución del movimiento Semilla, y aparte está el tema del manejo de la transmisión de datos, que ese es el que más dudo yo. Ahí yo sí tengo dudas realmente, y sí me gustaría ver qué elementos de investigación y de convicción tiene el Ministerio Público, pero realmente lo deberíamos de ver. Porque yo creo que la actitud de Bernardo Arévalo, aparte que ha sido un total inútil con esta situación. ¿Por qué? Porque convocó a la manifestación, no la pudo controlar. Ahora sigue diciendo que los bloqueos son pacíficos, háganme el favor. Consolidando y configurando totalmente el delito de sedición. Ese es uno de los delitos que está cometiendo Bernardo Arévalo y Samuel Pérez. Son delitos de hace 2 semanas, pues aquí no estamos hablando del tema de la investigación de Semilla y todo.
Y al final de cuentas, nosotros los guatemaltecos hemos ido caminando en nuestro tema político en porquería sobre porquería. Y entonces vamos a decir, no, es que eso no es lo importante. Imagínense, ¿cómo no va a ser importante que 10 productos de la canasta básica en estas 2 semanas subieron un buen porcentaje en sus precios? Pero eso no fue porque la economía esté mal, fue por los bloqueos. Y esos bloqueos fueron provocados por Bernardo Arévalo y su camaradería, y los 48 cantones y todas esas agrupaciones, y fueron permitidos por un presidente que ahora se muestra que quiere el diálogo y que él no es autoritario y todo. Pero como les vuelvo a decir, todas esas omisiones de acciones que son constitutivos de delito por parte de los dos se están cometiendo a conveniencia de las dos bandas de estas mafias políticas. Y a mí no me da pena decirles lo que les estoy diciendo. ¿Por qué no me da pena? Porque primero, yo creo que uno tiene que ser libre de decir las cosas como creen que son. Tengo derecho a equivocarme, pero si ustedes agarran todos estos elementos que yo les estoy diciendo, los van juntando y después lo confrontan con los delitos que yo identifiqué, y se los voy a leer y les voy a decir esos delitos, por qué están siendo cometidos por... Bueno, no por qué. Yo los invito a ustedes a que agarren un código penal y que lean. Yo les voy a decir los artículos y le voy a decir a ustedes por qué. O sea, hay delitos que están cometidos por los tres. ¿Por qué Samuel Pérez? Porque Samuel Pérez ha hecho declaraciones sediciosas, ha convocado a las manifestaciones que han sido... que se han convertido en actos violentos por esa obstrucción a la libre locomoción de la mayoría de guatemaltecos. Bernardo Arévalo y dijo que unos sectores han salido afectados. Dijo ingenuamente o estúpidamente. Dijo que los bloqueos solo han afectado a algunos sectores. Los bloqueos afectan a todos los sectores. Entonces, el presidente de la República está faltando a sus funciones ejecutivas, que están debidamente delimitadas en el artículo 183 de la Constitución de la Política de la República. Ahí es donde están concentrados las situaciones que el presidente está obligado a ejecutar. Y una de esas es la paz social, mantener la paz social, la armonía, y que los servicios se presten. Artículo 292 del Código Penal, atentado contra los medios de transporte. Ese delito lo han cometido el presidente Bernardo Arévalo y Samuel Pérez. El atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública es un delito que ha cometido el presidente de la República al haber permitido la toma de las presas de agua o de los pozos de abastecimiento de agua y de la hidroeléctrica. Él no necesitaba una orden judicial ni una orden de la Corte de Constitucionalidad para restablecer los servicios y tomar las plantas. Los tres han cometido el delito que está específico en el artículo 381 del Código Penal, que es la violación a la Constitución. Y el inciso 2 de este artículo 381 dice: quien ejecutare actos no autorizados por el ordenamiento constitucional que tiendan directamente a limitar o a reducir en todo o en parte las facultades que la Constitución otorga a los organismos de Estado. Aquí se bloqueó la función judicial, más que todo, con esto que ha pasado. En el inciso 3 de este artículo 381 dice: comete este delito que mediante actos de similar naturaleza a los indicados en los incisos anteriores tienda a variar el régimen establecido en la Constitución Política de la República para la sucesión en el cargo de presidente de la República. Este es el artículo 3.
Ese lo comete Alejandro Yamatei. El artículo 387, este sí solo es para Bernardo Arévalo y para Samuel Pérez, que es el delito de sedición. Y aquí hay un inciso, el número 3 del 387 dice: ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o sus agentes. Este delito de sedición en el artículo 3 para Bernardo Arévalo y para Samuel Pérez es cabal el delito que ellos están cometiendo. ¿Por qué están cometiendo este delito? Uno puede decir que no está de acuerdo con la función de un funcionario público. Eso está amparado en el artículo 35 de la Constitución Política de la República, la libre emisión del pensamiento. Pero este tema ha llegado a tal punto contra la fiscal general y contra el fiscal Curruchiche, en donde ellos, en el ejercicio de sus funciones, mal o bien hecha, pero los actos de odio y de venganza son totalmente evidentes por parte de estos dos personajes. ¿Y qué es lo que ha provocado esto? Lo que ha provocado es que las personas malinterpreten esa guía de la protesta. Y esa protesta se ha convertido en violenta y se ha convertido en ¿por qué violenta? Porque están bloqueando los accesos a las instituciones públicas, principalmente al Ministerio Público. Y se está volviendo violenta porque ya hubo un muerto ayer en Malacatán, San Marcos, que Bernardo Arévalo muy frescamente dice que es responsabilidad del presidente y porque no ha renunciado Consuelo Porras. Bernardo Arévalo, ¿usted cree que nosotros le creemos o vamos a entrar en esa sintonía de su discurso que es evasivo a su responsabilidad? Y usted es responsable. Y hoy en la conferencia de prensa hubiese sido usted más listo y se hubiera plantado con respecto a que no se puede manejar este tema de las manifestaciones que se convierten en bloqueos, y debería de haber delimitado lo que tienen que hacer los manifestantes que están a favor de esa consigna de la renuncia de la fiscal general, del señor Curruchiche y del juez Orellana. Pero lo que pasa es de que estamos desviando realmente la situación. El artículo 389 para Bernardo Arévalo y Samuel Pérez, que es la incitación pública. Este delito, en resumen, es todo lo que ustedes han hecho de manera irresponsable. El artículo 390, actividad contra la seguridad interior de la nación, porque todos esos actos de protesta, de los bloqueos, han derivado en ese tipo de delito. Entonces, lo más interesante que miro yo aquí es que estamos poniendo en un mismo plano a Alejandro Yamatei y a Bernardo Arévalo con Samuel Pérez. Los antisistema, dicen ellos, yo los miro exactamente igual del sistema. El problema que tienen ellos ahorita es que ellos no tienen acceso al tema ejecutivo. Ya lo van a tener y vamos a ver qué hacen. Entonces, al final de cuentas, lo que yo les digo es que estos políticos están cometiendo delitos. Están cometiendo delitos enfrente de nuestras narices y en presencia de todos estos actos que se han malinterpretado. Igual los dirigentes de los 48 cantones. Los dirigentes de los 48 cantones han cometido estos delitos, igual que los de Codeca. Se les han infiltrado maras, pero las maras están aprovechando esta situación porque en el tema que haya anarquía, haya irrespeto a la autoridad, entonces se van dando esas cuestiones. Y por último, el otro elemento es de que se destituye al ministro de Gobernación a solicitud del Ministerio Público. Ahí tenemos otra duda de por qué se dio este tema de la destitución. Miremos dos cosas de conveniencia. ¿Será que el ministro se negó a ejecutar
sus funciones y los bloqueos que estaban afectando a la mayoría de los guatemaltecos y por eso el Ministerio Público le pide la renuncia? ¿O será que esto es a consecuencia de que no le brindó la efectiva seguridad a la familia de Miguel Martínez? O sea, empiezan otra vez a generarse esas dudas. Que por cierto, el tema de Miguel Martínez, si no es funcionario público, porque tenía toda esa seguridad y todas esas cuestiones que vuelven a ofender, nos vuelven a ofender al pueblo de Guatemala. En concreto, estamos ante un panorama que no va a tener solución sí y solo sí los guatemaltecos que no estamos ni de un lado ni de otro, que creo yo que somos la mayoría, nos pongamos a reflexionar y tracemos líneas concretas para que en el futuro, que posiblemente ese futuro lo podamos empezar a construir dentro de 4 años. Porque estos 4 años lo único que nos queda es un Congreso dominado por Sandra Torres y por Miguel Martínez. Y qué belleza, ¿verdad? O sea, qué lindo. Vamos a seguir teniendo funcionarios electos por este organismo de Estado, que quiere decir que la Corte de Constitucionalidad va a seguir viciada, que vamos a seguir teniendo vicios en el Tribunal Supremo Electoral y en todas las demás instituciones. Y que la nueva primavera que cantaban muchos fanáticos de Semilla no se va a poder dar, porque tienen que entender que su presidente no quedó popularmente, no es un partido popular, porque si no hubiera logrado tener por lo menos una mayoría en el Congreso, no la tienen una sola alcaldía. Entonces ustedes, Semilla, tampoco son el proyecto de nación en el cual los guatemaltecos le tenemos que poner el ojo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los guatemaltecos? Tenemos que seguir trabajando duro, tenemos que seguir manteniendo las cosas, las pocas cosas que nos quedan bien, y tenemos que abrir nuestra mente para no estar contaminados con esta creencia que de un lado están los buenos y del otro lado están los malos. Los dos lados son malísimos. Ahí están los speakers o los voceros periodistas, como, ya no voy a decir nombres, ustedes ya saben quiénes son los periodistas que hablan bien de una mafia y los otros que hablan bien de la otra mafia. No fui a la manifestación del domingo, ni la de Carretera El Salvador, porque era muy correcta, o sea, primero correcta la línea de la manifestación en el sentido de oponerse a la violencia que está inmersa en los bloqueos de las calles y las carreteras de este país. No estoy de acuerdo. Pero por ahí estamos viendo ya personajes políticos que no son buenos. Por ejemplo, Galdames estaba en el Parque Central. Imagínense eso. Cómo irse a mezclar uno con una persona como este señor Galdames, que ya estuvo preso, que fue un congresista señalado del Partido Patriota. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que ir desechando. Por ejemplo, las convocatorias que hace Roberto Arzú son convocatorias que son netamente contaminadas con fines políticos de una persona que viene del mismo sistema, ¿verdad? ¿Para qué vamos a estar escuchando a alguien que solo es bla, 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 que tiene intenciones políticas, que viene de una ramificación de una línea o un legado político que tampoco fue muy bueno? ¿Por qué vamos a seguir escuchando esas voces? O por ejemplo, escuchar a un Enrique Godoy opinando, después de que fue un político, que fue un funcionario municipal, que fue un funcionario del Ejecutivo, en 2 ocasiones totalmente cuestionado. ¿Por qué escucharlos a ellos? ¿Por qué escuchar a un Mariano Rayo en el foro de Canal Antigua, el diputado copy-paste? ¿Por qué escuchar a Roberto Alejos en distintos foros de opinión, cuando fue un diputado nefasto de la UNE y que se ha visto contaminado de todo esto? ¿Por qué les digo yo esto? No es porque tenga, bueno, tal vez sí tengo algo en contra de ellos porque han sido nefastos para nuestro país. Pero les digo esto porque nosotros tenemos que romper esa esfera o esa burbuja en donde todos los elementos de los foros de opinión,
de los canales tanto de cable como de televisión abierta, de la radio, todos esos medios tradicionales nos han querido mantener en una esfera en donde obligadamente los guatemaltecos tenemos que vivir adentro de esa esfera, y lo que hay afuera de esa esfera es malo, o lo que hay afuera de esa esfera no existe. Y eso es mentira, mis queridos amigos. Ahí es donde yo todo el tiempo los he querido llevar a ustedes. Nos tenemos que elevar de ese piso que es demasiado bajo. Obviamente, si es piso, está en el piso. Nosotros nos tenemos que elevar de eso como guatemaltecos, y tenemos que tener una visión de corto, mediano y de largo plazo. Concluyo. Todo esto que está pasando nos está dando una lección clarísima, en donde nosotros ya no podemos seguir confiando de esta clase política, en donde reconocemos que todas las instituciones están tomadas por la corrupción, en donde reconocemos que nosotros los guatemaltecos reales sí somos anti ese sistema, sí somos ante ese sistema, y tenemos que ir dando pasos poco a poco. Por eso yo los invito a que me acompañen a mí y a varios guatemaltecos que estamos inmersos en el tema de la reforma a la ley electoral. La reforma a la ley electoral es el punto de partida para que esta tragedia que estamos viviendo nosotros no se repita dentro de 4 años. De verdad, con mucha sinceridad, con desapego a cualquier interés particular, yo los invito a que nos acompañen en ese movimiento de reforma electoral. Porque si nosotros no ponemos ese punto de partida, dentro de 4 años vamos a caer otra vez en la misma desgracia. Ahorita ya hay 30, 40 partidos en proceso de formación. Lo más seguro es que ya están comprando firmas. Lo más seguro es que el narco, el contratista, el empresario malintencionado, todos ya le están metiendo plata a esas plataformas en donde supuestamente se van a crear nuevos partidos. Y yo les vuelvo a decir a todos ustedes que ese punto de partida no lo es. No es hacer un partido político. Es empezar a modificar la ley electoral. Hoy es miércoles, viernes es el día de la revolución, que se conmemora la revolución. Voy a transmitir tal vez el viernes para platicar un poquito de ese momento histórico. Y tal vez el lunes de la otra semana les voy a explicar punto por punto los 7 puntos que son básicos en esa reforma electoral que estamos proponiendo. ¿Cuál es la diferencia? La estamos haciendo guatemaltecos comunes y corrientes. Nuestra meta es llevarla al Congreso de la República, ingresarla al Congreso de la República, y que nosotros, los guatemaltecos, hagamos la presión para que algunas de los 7 elementos que están propuestos en esa reforma a la ley electoral caminen hacia adelante y que sean aprobados para modificar la ley. ¿Cuál es la diferencia? La vía no es el Tribunal Supremo Electoral. La vía no son los partidos políticos actuales. La vía no son los tanques de pensamiento que se han pasado 30 años pensando y no logran nada concreto. Y la vía no es ningún partido político. La vía es los guatemaltecos auténticos y reales de este país. Entonces, nos vamos a ver ahora inmersos en el tema de la reforma electoral propuesta por varios guatemaltecos. Tenemos una página web que se llama movimientoreformaelectoral.gt. Ahí ustedes lo ponen en su Google o en su buscador, pongan movimientoelectoral.gt y van a entrar a una página fabulosa que hemos creado. Ahí van a ver quiénes son los promotores, los que pusieron el dinero para empezar con esa parte de socialización que es tener una página web. Ahí pueden descargar de una vez la reforma electoral propuesta y trabajemos en eso concreto. A eso es lo que los estoy invitando. Aquí no solo es hablar pajas. Aló, muchos que dicen muchas cosas y no concretan en nada. Tenemos que irnos a cosas concretas. Ahí aterrizo. Solo quería hablar media hora
creo que me pasé un poquito de la media hora. Abramos los ojos, Yamatei, Bernardo Arévalo y Samuel Pérez en estas 2 semanas y media cometieron delitos, son delitos que necesariamente se deberían de denunciar y que pasara algo realmente para sentar un precedente para que esas irresponsabilidades que se han dado, como en estas 2 semanas y media, que nos han puesto en riesgo en la economía, en la salud, en la educación, han habido fricciones de guatemaltecos contra guatemaltecos, no es la vía correcta y también tenemos que deducirles las responsabilidades a los políticos. Tenemos que aprender eso. Que pasen feliz noche. Voy a leer las... aquí me están diciendo, Lick, supuestamente el 15 de octubre Curruchiche daría el informe, pero mire, tal vez no lo dio porque no pueden entrar al Ministerio Público. Y por eso le decía yo a ustedes, no será conveniente tanto para Yamatei como para Bernardo Arévalo que las autoridades del Ministerio Público no retomen las investigaciones. Pensemos estratosféricamente, pensemos mal. Imagínense que hay investigaciones en el Ministerio Público en contra de Miguel Martínez, por ejemplo, que no sería nada raro y que no sería difícil investigar a Miguel Martínez con esa obscena evolución económica que ha tenido él. ¿A quién le convendría que no se dieran esas investigaciones y que no avanzaran? ¿Por qué tenemos que bloquear el trabajo mal o bien que está haciendo la fiscal general y el señor Curruchiche? Esperemos los resultados de las investigaciones. Eso es lo que yo creo que es más conveniente. Y después ya miraremos si tiene razón Arévalo en decir que la investigación es espuria y que es ficticia y que es una persecución política. Yo creo que él se está adelantando demasiado a eso. Y sí, les quiero decir que las actitudes de Arévalo han sido malísimas, nefastas, negativas. A mí me ha escrito gente que votó por él que ya está arrepentido, pero bueno, ya estamos metidos en ese asunto. Aquí ya no se trata de si ganó o no ganó, ese es mi criterio y eso es lo que yo he tenido, siempre he dicho. Pero si sale una investigación en donde hubo manipulación y hubo algunas cosas, pues miremos bien ese tipo de investigación. Bueno, en resumen, Yamatei y Arévalo y Pérez cometieron delitos estas 2 semanas y media y yo creo que eso se debería de denunciar, eso se debería de investigar y se deberían deducir las responsabilidades porque sí nos jodieron la vida a muchos, a todos los guatemaltecos, porque los que hicieron el bloqueo dicen que a ellos no les afectó. Bueno, ahí estuvieron. Pero eso fue un minigrupo, ¿verdad? Porque si habrían 100, por decirles, afectaron a miles de personas. Entonces, la relación no cuadra como para no manifestarnos en contra de las acciones de los bloqueos y de los resultados de los bloqueos, y esos bloqueos conllevan responsabilidades, y para mí esas responsabilidades penales son del presidente de la República, de Bernardo Arévalo y de Samuel Pérez. Que pasen feliz noche. Si les gustó el video, compártanlo, la transmisión. Recuérdense que uno es libre de pensar lo que cree que es conveniente pensar. Yo creo que lo que yo digo lo sustento en hechos, no me voy por los chismes, como muchos que hablan en las redes que hablan de chismes. Antes de hacer esta transmisión me pasaron algo del señor Bernardo Arévalo, de su vida personal. Son cosas que yo no voy a decir por el momento, o no las voy a decir porque son cosas que hay que investigarlas y hay que sustentarlas. Que pasen feliz noche. Espero que esta reflexión de hoy les sirva a ustedes un poco. Y a todas las personas que ya me dijeron corrupto, que hijo de doña Consuelo, y me han dicho 1000 cosas, les digo que eso a mí me fortalece, no me enoja, me enriquece mucho porque uno también tiene que poner los pies sobre la tierra
Y no quepa la menor duda que cuando yo me confunda y crea que estoy confundido en alguna situación, voy a ser el primero de reconocerlo. Pero por el momento creo que no me he confundido, creo que le he pegado a los pronósticos. Aquí es un juego de conveniencias políticas y todos se tienen que cubrir. Van a haber víctimas y posiblemente esas víctimas son las que nosotros creemos que son nuestros victimarios, pero de repente, de manera conveniente, van a ser sacrificadas personas acá, y que los que van a salir en caballo blanco, pues son los que realmente nos van a tener emproblemados a nosotros durante los próximos años. Que pasen feliz noche. Gracias por los mensajes 9 y 16. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por los mensajes y por estar pendientes. Bye. Démosle de vuelta a Guate.